Hola, soy Miguel Alejandro Reséndiz Godoy, tengo 24 años, soy una persona trans no binaria a género, aunque no siempre fue así. Nací un 14 de marzo de 1998, fui asignado hombre al nacer. Siempre fue un niño muy inteligente. Ponías feliz, sonreías. Fui criado como un hombre y aunque nunca fui muy bueno siguiendo esos patrones de comportamiento, creo que lograba pasar desapercibido. Sin embargo, era cuestión de tiempo hasta que me encontrase conmigo mismo. Creo que la primera vez que le externé a alguien que yo era queer fue a mi exnovia. En ese entonces me identificaba como bisexual y creo que ella fue el espacio seguro que necesitaba en ese momento. Después de eso fue empezar a decirle a mis amigos. Me calmaba mucho que una de ellas era lesbiana. Eso me hablaba de otras formas de poder vivir la sexualidad fuera de una normativa. De ahí es que comencé a pintarme el pelo, me puse aretes, me pinté las uñas, le agarré gusto a que me maquillaran. Empecé a experimentar y replantearme cómo es que me mostraba ante el mundo, qué me hace sentir cómodo. La primera vez que me probé un vestido, no me entró. Recuerdo que fue entre mis primeras sesiones de terapia, después de un episodio depresivo muy fuerte. Encontré un vestido negro muy bonito que usaba mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Y de ahí comencé a hacer ejercicio y a cuidar mi alimentación, que de por sí siempre había tenido problemas con lo que comía y la disforia. O sea, a veces caía en la obsesión de las calorías o en matarme de hambre para después desquitarme en atracones nocturnos. Creo que fue un proceso muy complejo. Tardé unos 4 meses, pero al final, cuando me vi el vestido, creo que fue la primera euforia de no género en mi vida. Después del vestido, me había quedado claro que el usar ropa no asociada a mi género asignado me gustaba mucho. Pero así como nunca me identifiqué con los hombres, el formar parte de las mujeres tampoco era una idea que me llenase. Ser yo mismo era la forma en que me sentía mejor, la forma en que me sentía cómodo. Fue ahí que me di cuenta que era una persona sin género. En ese momento no conocía el paraguas no binario. De hecho, mi primer acercamiento fue a través de mi cuñada, que en ese momento se identificaba como no binaria. Siempre que leía la vivencia de una persona no binaria, era como si yo hubiera escrito esos párrafos. Claro, todas eran distintas, pero compartían un sentimiento de falta de pertenencia. Creo que esa fue la manera en que supe que sí tenía un lugar donde pertenecer sin necesidad de adaptarme, incomodarme o cargar con un deber de identidad. Contarle a mi familia y amigos se sentía casi natural. O sea, creo que la mayoría de ellos no lo entienden muy bien, pero siempre me han apoyado cuando los he necesitado. Y creo que todo ese apoyo se vio el día que presenté mi proyecto de titulación. Al haber estudiado en una escuela de ingeniería donde las conversaciones de alumnos y profesores pues no tenían mucha perspectiva de género, tenía miedo de ser discriminado al no presentarme con un código de vestimenta binario y tirar a la basura todo el esfuerzo que habíamos puesto mi compañero y yo. Sin embargo, recibí mucho apoyo de la red de género de la escuela, de mis amigos y de mis familiares. Nuestros asesores estaban muy satisfechos con el proyecto y, aunque era la primera vez que les ocurría algo así al jurado, fueron muy abiertos con la situación. Al final, nuestro examen se llevó a cabo. Fueron definitivamente, le diría que por poquito aprobados, pero la verdad es que por mucho aprobados. Ya de ahí, el camino ha sido más de construir y aprender sobre mí. Ya sea mi primer vestido propio, o definir los pronombres con los que me siento cómodo, o encontrar colectivos y lugares donde pueda ser yo mismo sin temor alguno. Creo que reconocerme como una persona trans me ha dado herramientas para nombrar cosas que antes no podía verbalizar, emociones o situaciones que no encontraba en el día a día de otras personas. Y aunque a mi transición le faltan todavía un par de pasos, creo que con lo recorrido hasta ahora me doy cuenta que no estoy sola, y que todos estos cambios pueden generar cosas positivas en mi entorno. La verdad, me alegra mucho poder decir que estoy transicionando. Sin embargo, creo que me alegra más poder decir que estoy transicionando con la gente que amo.